Buenas noches, muy buenas noches a todos. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, Bien, bien, ingeniero Fer. ustedes. Muy bien, pues aquí listos para iniciar. Sí, claro. Este, no hay mucho quórum que digamos, pero así nos lamentamos, ingeniero. Así está bien, hay que empezar, se graba y vamos teniendo un material de difusión. Exacto. Pues bueno, muy buenas noches a todos. A nombre del primer consejo directivo del Colegio de Ingenieros Industriales, Electromecánicos en Energías y Afines de Querétaro, Asociación Civil, les damos la más cordial bienvenida. A nombre de nuestro presidente Juan Erasmo Joaya Granados, nuestro vicepresidente José Luis González Coronel, nuestra secretaria general, la ingeniero Paula Silva Viveros, nuestro tesorero, el ingeniero David Ulises Hernández Carballo, y su servidor, Rubén Rivera, director. Queremos dar gracias también a nuestros patrocinadores y colaboradores. Tenemos a la Agencia de Energía de Querétaro, a la Secretaría de Educación, a ACOEC, al noveno Consejo Directivo, el Clúster Energético. Tenemos el corporativo SG, que también muy amablemente nos ayuda en estos eventos. Y también a las empresas de gestión y control de riesgos, OSIMAC, DACA, Servicios de Ingeniería Eléctrica, KRO, Asesoría Industrial, Servicios Especializados para la Industria y Solorum, Energía Renovable. Comenzamos con estas diapositivas que seguramente les habrá tocado ya por ahí. Bueno, antes de iniciar, perdón, también nos acompaña el ingeniero Jorge Pirt, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Proyectos. Ingeniero, bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti y a todo el consejo. Pues bueno, empezamos. ¿A quién le ha tocado por ahí estar con unas personas que de repente, pues no has cruzado una sola palabra y ya más o menos saben qué perfil trae, ¿no? Entonces, eh, ¿y a cuántas otras les ha tocado esta parte, ¿no? Si nos hubieran consultado sobre el proyecto, pues les habríamos contado sobre las inundaciones de primavera. Entonces, ¿cómo nace un proyecto? Ese es el tema que nos trae el día de hoy. Y finalmente, antes de iniciar un proyecto o la fase inicial de un proyecto, pues se inicia con el reconocimiento de una necesidad, problema u oportunidad para el cual se van a identificar soluciones. Y estas soluciones se van a traducir en proyectos. Entonces, la idea de esta charla de hoy es ir desmenuzando todo lo que va a ser este ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Y básicamente, pues, tenemos aquí la imagen de la mariposa, ¿no? Como desde una oruga se convierte en mariposa, pues bueno, finalmente eso es lo que vamos a tener en nuestro proyecto, ¿sí? Entonces dice que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Todos los proyectos tienen un inicio y tienen un fin. Entonces, en base a eso, vamos a empezar a ver las fases de este proyecto. Estas fases son 5 dentro del estándar de competencia 0355 de IPMA. Nos vamos a topar que un proyecto consta de 5 fases: identificación del proyecto, planificación del proyecto, ejecución del proyecto, control del proyecto y cierre del proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en lo que son estas fases? Pues bueno, primeramente, el nombre del proyecto tiene que ser claro, tiene que ser conciso, preciso. Eh, Dentro del estándar se manejan 4 entregables que los vamos a ir viendo poco a poco, pero finalmente tenemos que tener bien claro quién elabora el proyecto, quién lo revisa, quién autoriza, fecha de elaboración. Acuérdense que si no hay fecha, eh,
no, no, no tiene valor esto. Por ahí, por favor, si podemos apagar los micrófonos, se los voy a agradecer mucho. Ok, seguimos. Entonces, hay que definir estos proyectos con fechas de inicio y fechas de fin para que tenga ese valor, ¿no? Tenemos que ver de qué manera se va a efectuar este proyecto, cómo, cuándo, dónde, qué, quiénes, cuánto cuesta, qué pasa si no lo hago y si lo hago, qué pasa. Finalmente, tenemos que tener en cuenta todo esto, quiénes lo van a ejecutar, qué recursos humanos, económicos, tiempos, cómo controlo, con qué herramientas controlo, quién se hace cargo de si se cumple o no se cumple o que se ejecute de la manera correcta, ¿sí? Entonces, todos esos aspectos los vamos a ir viendo poco a poco en esta charla, ¿no? Y finalmente, si el proyecto se cerró, eh, y si se cerró, se cumplió en tiempo y forma, están todos contentos, válgase la redundancia, se entregaron todos los entregables. Son muchos factores que se toman en cuenta que los vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Cómo nace el proyecto? Bueno, dentro del estándar SM0355 se van a realizar 4 entregables principales que los vamos a ir viendo más adelante, eh, los cuales son la carta proyecto o project charter. Vamos a ver lo que es un EDT, que es la estructura de descomposición del trabajo. Vamos a ver y a realizar un diagrama de Gantt y finalmente la gestión de partes involucradas o los stakeholders, que no sé si han escuchado por el término, pero ahorita lo vamos a ver y lo vamos a definir muy, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice esta gráfica? Bueno, que a partir de una idea o de una problemática, pues se tienen que valorar esas ideas a manera de triage, así como en urgencias, las clasifican dependiendo cómo llegues al hospital, bueno, pues así más o menos se tienen que clasificar. Se crea un perfil de ese proyecto, ¿sí? Se identifican todas las ideas, se identifican toda la problemática y después, en base a eso, podemos ver si ese proyecto es factible o no desarrollarlo. Y una vez que tengamos esa información clara, pues bueno, podemos iniciar este proyecto. El origen del proyecto nos habla de estrategias propias de la organización, nos habla de mejorar el funcionamiento o de enfrentar sucesos inesperados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Tenemos una infinidad de ideas, de problemas que le podemos llamar proyectos. Entonces, dependiendo de eso, es cómo vamos a solucionarlo. Entonces, ¿qué nos dice el estándar? Que hay que definir con claridad la necesidad y comprender sus implicaciones con creatividad. ¿Sí? Para esto, vamos a requerir de estos factores, que es el alcance, la calidad, el programa o agenda, presupuestos, recursos, riesgos y la satisfacción del cliente. Estos 7 puntos es muy importante que los tengamos a la mano siempre. ¿Para qué? Para que vayamos desmenuzando y desglosando perfectamente cuáles son esas partes del proyecto donde nos vamos a basar justamente para realizar nuestro Project Charter, que es, yo diría que la parte más importante en este estándar, porque finalmente el Project Charter es el acta de nacimiento de un proyecto y ahí vamos a meter prácticamente mucha información, o casi toda, pero lo vamos a ver detenidamente más adelante. Entonces, estos 7 factores, grábenselos bien, anótenlos
Alcance, calidad, programa o agenda, presupuesto, recursos, riesgos y satisfacción del cliente. ¿Qué nos dice el alcance del proyecto? Que todo trabajo se debe realizar con el fin de producir todos los entregables del proyecto, ¿sí? Y garantizar al cliente que los entregables se cumplen de acuerdo a los requisitos y criterios de aceptación. Y entonces tenemos un proyecto terminado y un cliente contento, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Ah, pues bueno, a la hora de hacer el alcance, ¿sí? Y nos lo pueden decir varios ingenieros que están por aquí, tenemos que definir todo antes de iniciar, ¿no? O sea, justamente cuál va a ser el alcance. Entonces, en este ejemplo, pues nos dicen, oye, voy a instalar un equipo, ¿sí? Va a ser una instalación industrial. Ah, bueno, pues, ¿qué tengo que contemplar? Ah, pues el diseño, su construcción, la instalación, las pruebas, la capacitación al personal y la documentación técnica. Pero todo esto, primeramente, se platica con tu prospecto o con tu cliente, ¿sí? Porque probablemente él tenga alguna idea de cómo empezar, pero tú, como especialista, tienes que decir, no, primero el punto A, después el B y el C, ¿sí? Porque el cliente podrá querer, podrá querer cierta solución, pero tú, como especialista en el tema, en el área, tienes que saber hasta dónde sí y hasta dónde no el cliente, pues, tiene razón, ¿no? Entonces, parte importante de un proyecto, primeramente, es definir ese alcance para poder dimensionar más adelante, pues, lo que va a ser tu presupuesto, tu cotización, todo, ¿no? Entonces, alcance, primer punto. Segundo punto, la calidad. Calidad, importantísimo. Dice, las expectativas de calidad deben definir el inicio, se deben definir desde el inicio del proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa aquí si no se define? ¿Qué pasa si yo meto un cable eléctrico que no tiene la capacidad adecuada para el equipo que voy a instalar? ¿Qué pasa si no meto cobre puro y meto un cable con una aleación de aluminio? ¿Sí? ¿Qué pasa si no meto los herrajes adecuados? Entonces, debo de tener cuidado en la calidad tanto de los materiales como de las ingenierías y como de la gente que va a participar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque está en juego una de las cosas más importantes para nosotros que realizamos proyectos, que es nuestro prestigio. Y nuestro prestigio hay que defenderlo a capa y espada. ¿Por qué? Pues porque es nuestra carta de presentación, ¿sí? Probablemente algunas personas no hagan campañas de publicidad. Sin embargo, gracias a la calidad de los trabajos que realizan, pues todo es recomendación. Y se pueden pasar años sin hacer una sola campaña, pero no dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque el trabajo que ustedes realizan es muy bueno, es de calidad, porque tienen la gente de calidad, tienen la gente preparada, utilizan los materiales adecuados, el precio finalmente no estás tan arriba, pero tampoco tan abajo, porque incluso también hay personas que por ganar algún proyecto, pues se van muy abajo. Entonces el mismo cliente dice, oye, esto está muy barato, pues ¿qué materiales vas a utilizar, no? Entonces, eso también es un punto que debemos de cuidar mucho. Y obviamente nosotros como profesionales, ¿sí? Debemos de cuidar esa calidad en todo momento, desde el inicio, durante y al final del proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si entonces yo checo calidad del producto o servicio que estoy entregando al final, pues puede ser que sea demasiado tarde. Puede ser que ya instalé un cable que no era, y instalé un equipo que no era,
Y ahora el cliente va a decir, esto no es lo que yo pedí, llévatelo, quítalo y tráeme otro. Entonces ya tu utilidad se perdió, se fue. Entonces hay que cuidar la calidad en todo momento y sobre todo esta palabra que hay aquí, normas. Nosotros trabajamos en base a normas, ¿sí? Porque esa es la Biblia, ¿sale? Entonces, nosotros sí tenemos que ser muy cuidadosos y en algún momento decirle al cliente, esto no puede ser. ¿Por qué? Ah, pues porque la norma dice que este cable no es este, ¿vale? Entonces, esto es bien importante que se vaya cuidando durante el proyecto. Programa o agenda. El cronograma que especifica cuándo debe comenzar y terminar cada tarea o actividad. Este también es importante. Acuérdense que un proyecto tiene un inicio y un fin, ¿sí? Pero también hay que cuidar los tiempos del cliente. El cliente puede decir, lo quiero en 15 días, pero en tu experiencia, tú tienes que decirle al cliente, oye, 15 días no me es posible. Y le argumentas todo lo que tú le quieras decir, ¿no? Pero tienes que decírselo en base a algo, ¿sí? Entonces, ese puede ser un caso. Dices, ¿sabes qué? Si quieres en 15 días, pues tengo que meter 10 gentes más, ¿no? Un ejemplo. Y te tengo que aumentar el costo. No, pues así no, ah, pues entonces no puedo entregarte en 15 días, ¿no? O si eres experto, ¿sí? A lo mejor lo terminas antes y bien hecho. Y entonces tienes que ir con el cliente y decirle, en el día 13 ya acabé. Y el cliente va a decir, oye, sí, pero yo puedo revisarlo en 2 días, a los 15 como quedamos, sí, pero yo ya acabé, ¿sí? Si quieres, manda a alguien para que revise y vamos haciendo todo el show. Pero es bueno que también ustedes lo hagan así, para que el cliente diga, oye, este cuate está terminando antes de lo previsto y lo está haciendo bien, y lo está haciendo con calidad, y lo está haciendo en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, hay que fijarnos también mucho en esta parte de el cronograma, billetes, presupuesto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que ser, híjole, súper específicos y que no se nos pase nada. ¿Por qué? Porque pues, no queremos quedarnos cortos, pero tampoco queremos quedarnos muy arriba como para perder un proyecto, ¿sale? Entonces, el presupuesto tiene que quedar muy bien definido tanto por el integrador como por el cliente para que puedan llegar a un buen acuerdo, ¿vale? Y obviamente no solamente los recursos financieros, sino que hay que tomar en cuenta recursos materiales y recursos tecnológicos. ¿Qué pasa con los recursos materiales? Oye, sí, el equipo que tú quieres, yo te lo tengo, pero mi fabricante me lo tiene en 3 semanas, ¿sí? Oye, pero entonces no me puedes acabar, pero no es cosa mía. A mi proveedor, y 3 semanas. ¿Sale? Entonces, todo eso tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer pues, un presupuesto, una cotización, ¿no? Y obviamente también tienen que ver y tomar muy en cuenta toda la parte de los riesgos, ¿sí? Que como dice aquí la diapositiva, son situaciones que afectan negativamente el logro del objetivo del proyecto. Si bien no contamos con una bolita mágica, pero eh, sí podemos prever ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo que hacer un proyecto de una instalación de una subestación en San Joaquín, en la Sierra de Querétaro, ¿vale? No tengo la bolita mágica para saber este, si voy a tener algún problema, pero, pues, oye, pues tengo el pronóstico del tiempo, ¿vale? Entonces, en este pronóstico del tiempo yo puedo saber si en los días que yo voy a estar trabajando, pues puede haber lluvia, puede haber frío, y entonces yo puedo prever ciertos riesgos, ¿sale? ¿Sí? Entonces,
vamos a ayudarnos de ciertas herramientas que nos ayuden justamente a identificar, evaluar y prever todos estos riesgos. ¿Sí? Y ¿qué buscamos al final? Pues bueno, la satisfacción del cliente. Sin embargo, esto no quiere decir que le digamos sí a todo lo que nos pide el cliente. Hay que también decirle que no cuando realmente no se pueda o no se deba realizar cierto trabajo y convencerlo y decirle, esto no se puede por esto, porque vas a tener problemas, porque vas a tener fallas. Tienes que explicarle de una manera tan bonita, ¿sí? El cliente te termina dando las gracias por haberle dicho que no, ¿vale? Entonces, hay que cumplir las expectativas, sí. Cumplir con la calidad, sí. Con los tiempos, sí. Pero vamos cuidando también eh, a eh, a esas situaciones que de repente un cliente te dice, lo quiero ya. O sea, todos los 20 cableados de voz y de datos me los tienes que entregar ahorita a las 6 de la tarde. No, pues me acaba de llegar el cable. O sea, no te pases, ¿no? Pero me imagino que les han tocado algunos clientes así. Este, pero bueno, hay que cuidar todos esos puntos, ¿no? Entonces, bueno, el equilibrio de las restricciones del proyecto. Ya vimos los alcances, la calidad, cronograma, presupuestos, recursos, riesgos y satisfacción del cliente. ¿Qué nos hace falta? ¿Sí? ¿Qué creen que nos hace falta? Por ahí, a ver, algún valiente. ¿Qué nos hace falta? ¿Nadie? ¿Sin miedo? No los va a reprobar el ingeniero Pirt, aquí presente. Bueno, pues lo que hace falta pues, es el talento, ¿sí? O sea, nuestro grupo, nuestro equipo, tiene que ser un equipo con talento, ¿sí? Me tengo que llevar al especialista eléctrico, al especialista estructural, al especialista de voz y datos, al fotovoltaico, ¿me entienden? O sea, tienen que tener gente preparada. Pero dices, oye, yo no tengo a lo mejor esos superingenieros en mi equipo. Ah, pero pues tienes técnicos que tienen años trabajando en eso. Capacítalos, ¿sale? Dales los estándares de competencia, y que hoy día son una herramienta muy valiosa. Y a ti, como proveedor de servicios, como empresa, a ti te va a dar un plus que todos tus técnicos, ¿sí? Tengan uno, dos, tres, cinco estándares de competencia. ¿Sí? Entonces te va a hacer todavía más que una empresa competitiva. O sea, vas a tener más repunte que tu competencia. ¿Sí? Por eso también son muy importantes los temas de los estándares de competencia. Bueno, entonces, ya vimos todo lo que implica un proyecto en cuanto a recursos, riesgos, satisfacción, alcance, calidad, programa, presupuesto y talento, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no tengo un plan proyecto? ¿Qué pasa si ya tengo todo esto? ¿Sí? Entonces, si no hay un plan, pues seguramente lo que sí van a ser muchas fallas, van a tener muchos contratiempos, incluso pueden llegar a fracasar en ese proyecto. ¿Qué va a suceder? Pues que bueno, ya no te van a volver a hablar o tus recomendaciones pues no van a ser muy buenas. De acuerdo a los expertos en marketing, un trabajo que tú hagas bueno, va a haber 10 personas que te van a recomendar. No lo digo yo, lo dice la gente de marketing, los especialistas. Un trabajo excelente, te recomiendan 10, pero un trabajo malo.
cada uno de esos 10 le va a mandar el mensaje a otros 10 de que tu trabajo fue malo. Es exponencial. ¿Sale? No lo digo yo, lo dice la gente de marketing. Entonces, hay que cuidar mucho, 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 mucho esa parte. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa con los imprevistos? Ya vimos todo, ya contamos con todo, ya vimos riesgos, pero puede haber imprevistos, ¿sí? ¿Y cómo podemos reducir esos imprevistos? Pues bueno, con una adecuada planeación y comunicación efectiva. Eso sí lo podemos hacer. Acuérdense qué pasó aquí. Si nos vamos a la diapositiva 8, ¿qué pasó? O sea, ¿se pudo haber evitado este supergasto? Pues sí, pero nadie le dijo a los constructores que en primavera pues se inundaba todo el valle, ¿vale? Entonces, hasta aquí, señores, preguntas. Hablen ahora, callen para siempre. ¿Nada? ¿Nadie? Pues eso quiere decir o que estoy explicándoles muy bien, no están durmiendo, no se me duerman, ¿vale? Bueno, entonces, planea el trabajo y después trabaja el plan. No, ingeniero, no es de Poza Rica, seguramente es en San Joaquín, la cabaña esa de la escuela. No me hagas hablar de política, pero bueno. Entonces, acuérdense, ya que tenemos todo, hay que hacer el plan de trabajo y después trabajar sobre ese plan para que no haya fallas, ¿sí? ¿Y qué pasa aquí? Aquí también es un área neurálgica, ¿sí? Esto es lo que quiere el cliente, pero de repente, marketing, ventas, ingeniería, operaciones, pues no entienden la idea completa. Entonces, ¿qué se requiere? Pues se requiere un plano perfectamente detallado por dónde va a pasar la tubería, el cableado, la charola, dónde se va a montar el equipo, todo. ¿Para qué? Para que no haya fallas. Por eso es la importancia también de tener toda la documentación en un proyecto, de poder incluso realizar una visita técnica al lugar en manera de lo posible y con esto vamos a poder contar con la mayor información acerca de lo que nos están pidiendo y entonces poder decir si es viable o no es viable el proyecto, ¿sí? Porque hay gentes que dicen, oye, sí, yo lo hago, yo le instalo todos los paneles, ¿sale? Y cuando llegas, oye, pero es que aquí no se puede, no, pero pues ya me dijiste que sí, ya te di un adelanto, pues ahora instálame, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, bueno, si hasta aquí no hay preguntas, esta es la parte o este es el primer entregable dentro de lo que es el estándar SM0355 de IPMA que nos habla del Project Charter. ¿Y qué es el Project Charter? Pues bueno, es el acta de constitución del proyecto. Es el documento, ¿sí? Con el que arrancamos prácticamente ese proyecto, ¿sí? Y dice aquí que permite al director del proyecto la facultad para poder ejercer su cargo en el mismo. Entiéndase, va a haber un director de proyecto, va a haber alguien que va a llevar ese proyecto de inicio a fin, ¿sí? Y en ese documento tenemos que tener y documentar, pero muy bien, qué es el proyecto, ¿sí? O sea, qué debe de contener ese Project Charter. Primero, el nombre, perfectamente bien definido. ¿Quién es el director? ¿Cuál es su nivel de autoridad? ¿Por qué se está realizando el proyecto? ¿Quiénes son los stakeholders? ¿Qué requisitos se conocen en cuanto al alcance del mismo? Los entregables
y los riesgos, ¿sí? Eso es lo que debe de contener un Project Charter, pero además, acuérdense que tiene que definirse todo perfectamente ahí. ¿Por qué? Pues porque ahí viene todo, ¿sí? Ahí, cuando alguien pregunte de qué se trata, dale el Project Charter, de esto trata el proyecto, ¿sí? Y ahí vamos a colocar el nombre, descripción, definiciones de los productos o servicios que se van a realizar, definición de los requerimientos, quiénes son los stakeholders, o sea, quiénes están involucrados en nuestro proyecto, tanto de manera interna como de manera externa, ¿sí? Y qué es lo que quieren esos stakeholders, ¿sí? Puedo tener inversionistas y los inversionistas van a decir, ¿sabes qué? Pues yo espero esto del proyecto y espero este porcentaje porque estoy invirtiendo una cantidad de dinero considerable. Ah, bueno, y ese, de acuerdo a mis cálculos, yo lo tengo que tener una tasa de retorno interno en tanto tiempo y de tanto porcentaje. Y de eso va a depender de tu trabajo, que tú lo efectúes en tiempo y forma y con los eh, materiales y personal adecuado y en el tiempo que debe ser, ¿no? Entonces, ahí tiene que venir bien, bien específico todo eso. Tiene que venir eh, los casos de negocio que va a implicar ese proyecto, la justificación, el porqué del proyecto, la designación del director, los principales entregables, el cronograma de hitos, que eso lo vemos en el diagrama de Gantt, los presupuestos, la organización y los recursos preasignados, si es que ya se tienen, supuestos y restricciones, principales riesgos del proyecto, ¿sí? Y documentar todo lo que vaya sucediendo al inicio, durante y al final del proyecto. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No hay? ¿Ninguna? Ingeniero Pirt, ¿algo que quiera comentar acerca de la importancia del Project Charter? Sí, claro, tengo el micrófono abierto. Sí, adelante. Pues es el inicio realmente del el Project Charter cuando está firmado por el dueño, que es muy importante que el dueño del proyecto no es el director. A veces sí, porque a veces es el director, el mismo dueño se convierte en director y tiene las dos funciones, pero a veces el dueño es distinto y casi siempre al director. Entonces hay que tener la autorización formal en el Project Charter del dueño del proyecto para que esa validación, para que tenga claridad de en qué se va a gastar, porque el recurso es muy importante. Un ejemplo es que un proyecto que implica, ustedes que trabajan en la industria de la construcción, en la industria civil y también eléctrica y mecánica, pues saben que instalar un equipo implica un gasto mayor a veces de lo que uno cree, desde transportar el equipo hasta el lugar donde lo van a instalar y que la nave esté adecuada para ver dónde lo van a poner y luego cuáles son las conexiones de gas, agua, luz principalmente. Y a veces si no contemplan que en el proyecto debe haber esas instalaciones, sino solamente el movimiento de la máquina y del equipo para poder tener ya resguardado el equipo y cómo va a operar. Y si lo instalan muy lejos de donde va a estar la operación del equipo, también es un problema. Entonces, todos esos temas tienen que estar claros en el proyecto. Y hay un elemento importante en el Project Charter, que ya lo mencionabas ahorita, o sea, es cuáles son el equipo de trabajo, qué es lo que va a hacer. Y no solamente se debe considerar en el equipo de trabajo la parte operativa, sino también la parte administrativa y la parte legal también, de tal manera que estemos formalizados con todos los requisitos que se requieren. Y por supuesto, lo que acabas de señalar de la satisfacción del cliente, en este caso del dueño o de los socios que están autorizando este proyecto. Ahora nos enfrentamos en un mundo de muchas incertidumbres y riesgos.
como esa fotografía que presentabas de una inundación, pero a veces los riegos no son tan visibles. Entonces hay un concepto importante que es monitoreo y control, que tú lo mencionaste muy claramente en las fases del proyecto. Entonces, ¿cómo voy a mitigar los riesgos? Esta parte de mitigación es clave y se la tienen que preguntar. Y como decías, un proyecto es algo único que genera valor. Si no le genera valor, pues a la empresa no es suficiente, incluso no es suficiente nomás que es la empresa. Recuerden que ahora los proyectos, y de eso habla INMA, los proyectos tienen que ser sostenibles, sustentables. Se utilizan las dos palabras. Es decir, sostenibles y sustentables para, la, para el dueño, pero también para el medio ambiente, pero también para la sociedad. Y en ese sentido tenemos que utilizar una parte que a lo mejor la van a ver más adelante y que es el tema que muchas veces no tomamos en cuenta. Las decisiones se tienen que tomar siempre a diferentes niveles y la toma de decisiones se llama gobernanza, es decir, cómo está el gobierno del proyecto. Si nos sucede algo que no teníamos proyectado, ¿quién va a tomar la decisión de que se amplíe el presupuesto? Y eso es, casi siempre eso sucede. O sea que decimos, es que no estaban consideradas estas herramientas o el tiempo se alargó y tuvimos que tener más jornales y más jornales de trabajo. Entonces, la planeación lo más precisa posible es la solución. Es un Perfecto. comentario que quería hacer. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, bueno, proseguimos. Entonces, con esto que nos acaba de mencionar el ingeniero Pierre, nos queda a lo mejor todavía más claro la importancia de realizar este acta de nacimiento, este Project Charter, ¿sí? Y de todo lo que debe de contener eso. Entonces, en el Project Charter también se habla de justificación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Entonces, ahí debe de venir bien claro todo este tema, tanto la necesidad y eh, toda la justificación, ¿sí? Del por qué. El ingeniero Pirt mencionaba la parte sostenible, sustentable, y eso lo estamos viendo aquí en el estado de Querétaro, en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Han llegado empresas a querer instalarse en Querétaro, pero eh, ha habido casos en donde la Secretaría ha tenido que decir, no, no te puedo permitir que te instales, aunque sé que estoy sacrificando a lo mejor muchos empleos, pero el nivel de contaminación que tú vas a tener es muchísimo más del límite permitido, te estás yendo al doble, al triple. Entonces, en donde tú quieres situarte, tengo un municipio, tengo dos municipios, tengo una población, entonces hay un riesgo mayor, entonces pues no es viable tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí también a lo mejor es culpa de los que quisieron instalarse en ese lugar en Querétaro y no previeron este tipo de situaciones o la alta contaminación que iban a generar, ¿no? Bueno, entonces, en la descripción del Project Charter o del proyecto en la carta proyecto, pues ahí debe de comunicar justamente la esencia del proyecto, pero minuciosamente bien definida. ¿Sí? Los alcances, ya lo vimos, se incluirán todas las tareas y los procesos que va a llevar ese proyecto. No podemos poner los procedimientos en esta carta proyecto, pero finalmente los deben de tener ustedes eh, en en sus manuales de procedimientos internos para los trabajos que se realizan. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues bueno, el objetivo
final, pues es realizar ese servicio o ese trabajo con calidad, tal como lo pidió el cliente, que ustedes puedan entregar ese producto o servicio con la calidad requerida y a lo mejor exceder, ¿sí? Esa, esa calidad en el tiempo previsto y con los fondos autorizados, ¿sale? ¿Qué técnicas se utilizan para que esto funcione de manera adecuada? Pues bueno, está lo que le llamamos los objetivos SMART. ¿Qué te dice el SMART? Que tienen que ser, tus objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo. ¿Sí? Si de repente dices, tengo un plan proyecto de irme de vacaciones a ver el Super Bowl en febrero. Perfecto. ¿Y ya tienes pasaporte y visa? No, pues no. Ah, pues entonces, vámonos, vámonos por ahí primero, ¿no? Y ya tienes para el boleto de avión y ya sabes del hotel y sabes cuánto cuesta. Entonces, tenemos que tener bien claro estos objetivos y cómo lograrlos, ¿sí? Y por eso esta parte de específico, medible y alcanzable, ¿sí? O sea, realmente lo que me están solicitando, lo que yo quiero hacer, sí lo puedo hacer, ¿sí? Si mi empresa es una MIPYME y me están pidiendo que yo haga un centro comercial gigante, o sea, ¿realmente yo puedo hacerlo? Va a decir, no, pues no tengo la capacidad, pero a lo mejor si me junto con más constructores, probablemente sí. Entonces, esta herramienta es muy valiosa. Esta herramienta la vemos a detenimiento en lo que es la certificación 0355. Y bueno, se pone aquí en la presentación para que sepan que es parte de la certificación y que se explica más a detalle durante este curso. Y en este ejemplo, pues bueno, tenemos una frase en donde está íntegra toda todos estos objetivos SMART, ¿sí? Específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. Dice, creo que en esta nación debería comprometerse a alcanzar el objetivo antes de que termine esta década, ¿sí? Ahí está el tiempo, ¿sí? De llevar el hombre a la luna, está siendo específico, ¿sí? Devolverlo sano y salvo, ¿sí? Relevante. ¿A dónde? Pues a la Tierra. Si lo voy a enviar a la Luna, pues lo tengo que regresar a la Tierra. Entonces, sí es alcanzable. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo podemos utilizar la parte SMART en nuestros objetivos de este proyecto, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer también en ese Project Charter? Pues bueno, enumerar los principales servicios o productos que el equipo va a proporcionar al cliente. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que todo esté bien y por escrito, ¿sí? Porque no me van a negar que muchos les ha pasado, llegan con el cliente, oye, es que acuérdate que me dijiste que esto era así. No, 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 pero es que yo no te dije eso, yo te dije que iba a ser de esta manera, ¿vale? Y les ha pasado y nos ha pasado. Entonces, para evitar todo ese tipo de situaciones y problemas, todo tiene que estar perfectamente definido y por escrito y se van a evitar una cantidad de dolores de cabeza impresionantes. ¿Sí? Dice, los supuestos clave, aquellos en que se basa el fundamento o la justificación del proyecto. ¿Sí? Todo esto es importante. ¿Por qué? ¿Por qué ese supuesto? ¿Por qué ese fundamento? ¿Por qué esa justificación? ¿Sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque tenemos que tener claridad en lo que vamos a realizar, ¿sí? Y no hacer ese tipo de supuestos. Hace muchos años un ingeniero me preguntó que si yo sabía qué era la suposición.
Entonces, pues yo comencé a darle ahí un recital de conceptos y me dijo, no, y me dijo, grábatelo bien y se me grabó. La suposición es la madre de todas las tonterías. Así me lo dijo. Bueno, no tonterías, me dijo otra palabra, pero eh, se me quedó muy grabado. Entonces, nunca supongan, ¿sí? Todo tiene que estar perfectamente detallado y por escrito para que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, dice, clientes y partes interesadas son la clave del proyecto. Perfecto. Entonces, hasta aquí terminamos lo que es el Project Charter, el primer entregable de lo que es la certificación del estándar de competencia SM0355. Después viene el EDT. ¿Qué es el EDT? Ah, pues es la estructura de descomposición del trabajo. ¿Y qué es esto? Ah, pues más que nada es como un acordeón de cómo debemos ejecutar nuestro trabajo paso a paso para que no haya ningún problema, ¿sí? Entonces, puede tener uno, dos, tres niveles o más dependiendo de la complejidad de ese proyecto, ¿sí? Entonces, eh, dice aquí que todo EDT debe incluir el 100% del trabajo estipulado para alcanzar el proyecto y englobar todos los resultados. Incluye entregables y la gestión del mismo. Y debe aplicarse a todos y cada uno de los niveles. ¿Sí? Entonces, en los niveles, que son estos, de aquí. ¿Sí? Este es un ejemplo a lo mejor muy simple, pero es para que entiendan un poquito más de lo que es el EDT. Así es como tenemos que realizar nuestra descomposición del trabajo, ¿vale? Eh, hace unos momentos, bueno, hace unos días platicaba con el ingeniero Cuaya sobre un proyecto que estaba realizando y platicamos justamente sobre el paso uno, el 2, el 3 y el 4 a la hora de montar un transformador eléctrico, ¿sí? Entonces, cuando se tiene la experiencia y tu gente ya lo sabe hacer, no está de más realizar este pequeño documento. Incluso lo pueden hacer a manera de checklist ya en campo, ¿sí? O sea, ¿qué va primero? Ah, pues bueno, primero pues vamos a ver la base donde vamos a colocar el transformador, si tiene la canalización ya adecuada hacia la red eléctrica, hacia adentro donde están los equipos que se van a alimentar. Entonces, esos son, tienen que ir bien delimitados esos trabajos que se van a realizar. Pero el EDT nos dice, pues antes de instalar el transformador, pues primero tienes que tener el transformador, y los cables, la ductería y la base. ¿Y la base de qué? Pues de concreto, ah, pues hay que tener cemento, varilla, arena, agua, ¿sí? Entonces, esto es el EDT, ¿sí? Descomposición del trabajo, fase por fase, y que no se nos pase nada. Y ahí es donde también tenemos que tomar mucho en cuenta a nuestra gente que está en campo, porque nosotros podemos hacer un checklist y no, pues de esto va esto, y del 2 va al 3 y el 4, ¿sí? Pero probablemente el que sí ejecuta esos trabajos va a decir, Inge, te faltó aquí, te faltó acá, ¿sí? Aquí no metiste estos materiales, ¿dónde están? Entonces, sí es muy bueno siempre apoyarse pues, con toda la gente que está en campo. Entonces, dentro del el estándar de competencia, este es el segundo entregable, el EDT, ¿sí? ¿Y qué hay que considerar ahí? Ah, bueno, pues hay que considerar todos los recursos, los tiempos de ejecución, quiénes están implicados, ¿sí? Y el orden de la ejecución, lo que platicamos ahorita del paso 1 al paso 10, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son estos criterios de calidad de la estructura de descomposición del trabajo? Nombre y clave del proyecto,
el identificador, porque seguramente cuando hay empresas que tienen muchísimo trabajo, pues a cada proyecto se le asigna una nomenclatura, ¿sí? Pueden ser las iniciales de su trabajo, día, mes, año, y no sé, algún otro este, identificador, pero tienen que estar perfectamente identificados, ¿sí? Para saber qué proyecto es ese que se va a ejecutar, ¿sí? La descripción de todo ese trabajo, el alcance, ¿sí? El gráfico que ya vimos, quién es el responsable y cuánto cuesta, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Estamos claros todos? ¿Bien? Muy bien. Tercer entregable, nuestro cronograma, nuestro diagrama de Gantt. Cuando tenemos ya listo el Project Charter y el EDT, el cronograma básicamente es pasar eso a este formato en un Excelito o en una aplicación que ya maneje exclusivamente estos diagramas y ahí vamos a poner todo perfectamente delimitado. Quién trae el proceso, a quién responde, cuál es el tiempo de inicio y de fin y lo que es el hito, la importancia del hito. Ingeniero Pir, ¿nos puede platicar un poquito de la importancia de lo que es el hito? Y claro, los hitos son básicamente los, se llama hito precisamente porque es un punto específico del cronograma y que define cuándo termina y cuándo puede iniciar otra actividad. En, si nosotros vamos a hacer una formación de instructores para que los instructores den cursos, no podemos mandarlos a dar cursos si no los formamos primero. Entonces, el hito está entre la formación y que ellos ya vayan a hacer los cursos. Ese es un hito. Otro hito es el inicio del proyecto. El inicio y el cierre del proyecto son hitos. Son puntos claves que identificamos y que nos definen las diferentes etapas del proyecto. Con esto vemos si nuestro diagrama del EDT es correcto o no, porque vamos a validar en el tiempo. En el caso de una casa, pues no podemos pensar que la vamos a techar de tal manera si no obtenemos primero la construcción de las paredes y todo eso. Entonces, el hito está cuándo la vamos a techar y en qué tiempo, con qué tecnología para ahorrarnos tiempo. Y ahora ya sabemos que los vaciados arriba de los techos y la manera como son, etcétera, pues tienen mucho que ver con eso. Entonces, yo sí creo que es fundamental el que se comprenda bien el concepto de hito, porque también nos define las etapas del proyecto, es decir, las fases del proyecto y los entregables. A lo mejor el entregable es la obra negra y punto. Y no nos vamos a meter en el problema de todo el diseño de interiores, pero si es toda completa, luego viene el diseño de interiores. O sea, es algo muy sencillo, pero a la vez implica especialidades. Pero esto se mide en jornadas de trabajo, porque a veces el tiempo nos va a salir muy costoso por el número de trabajadores que vamos a poner en esa parte. A veces hay proyectos que son más sencillos porque con 2 o 3 trabajadores lo tenemos, pero también un hito es cuándo vas a hacer en una promoción el marketing de tu producto, en qué tiempo, etcétera. Entonces eso es un hito, es un punto específico que nos define la relación de las actividades y cuándo debe iniciar una y cuándo terminar la otra. Perfectísimo. Espero no haya dudas al respecto. Continuamos. Entonces, pues bueno, ya vimos que nuestro diagrama de Gantt, pues finalmente es una manera gráfica de asignar tiempo de ejecución a cada tarea, ¿vale? Y llegamos a la parte de los stakeholders.
entiéndase las partes interesadas. Les comentaba al inicio, podemos tener partes interesadas internas o partes interesadas externas. ¿Cuáles son las internas? Pues empleados, gerentes, propietarios del proyecto. Y las externas pueden ser proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, clientes, entiéndase, inversionistas también, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos, o más bien en cada uno de ellos, va a repercutir la realización de ese proyecto, ¿sí? Si se realiza bien, en tiempo y forma, o incluso si no se realiza bien, también va a haber repercusiones, buenas o no tan buenas, pero de que las hay, las hay. Y de que va a haber afectación buena o no tan buena, la van a tener a nuestros stakeholders, ¿sí? Entonces, aquí hay una pequeña gráfica de, de lo que es el stakeholder, del rol que juegan, del poder o influencia que tienen y de su interés. Ese es el cuarto entregable, si no me equivoco, ingeniero, dentro del estándar de competencia, ¿sí? Ver Así es. quiénes son estos stakeholders y qué poder o influencia tienen en nuestro proyecto y cuál es su interés. ¿Sí? Y entonces también hay que tener mucho cuidado ahí, porque finalmente hay que cumplir. Por eso les comentaba al inicio, el que se cumpla o el que no se cumpla, pues también conlleva un riesgo, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las características de los stakeholders. Y dice, en esta etapa de la planeación, los riesgos y oportunidades identificados identificados en el Project Charter se deben ponderar y detallar con más profundidad. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a lo que eran las partes del proyecto, pues estamos más o menos por aquí. Entonces, no hay preguntas. Hasta aquí está todo claro. Ingeniero Cuaya, Alfonso, ¿todo bien? ¿No hay Todo dudas? claro, diré, todo muy bien explicado. Eduardo, Fernando, entonces, perfecto. Entonces, como dice el clásico, vámonos recio, con lo que sigue. Monitoreo y control. Permiten contar con información oportuna para la mejor toma de decisiones. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues es muy claro. Durante o desde el inicio, durante el proyecto y al final, tenemos que estar monitoreando todas las fases del proyecto. Porque si yo desde un inicio no monitoreo o no controlo eh, la compra de materiales, pues seguramente o me puede faltar material o me puede sobrar material, lo que ninguna de las dos es buena, ¿sí? O me puede faltar personal o no tengo los planos que yo requiero para comenzar el trabajo. Entonces, es muy importante estar monitoreando todo, todo desde el inicio, desde el mismísimo Project Charter, tenemos que estar monitoreándolo y controlando toda esa información, ¿sí? Y finalmente, viene el cierre del proyecto. Cuando a veces me preguntan a mí, ¿tú qué vendes? Digo, yo vendo este, bioelectro técnico, ¿sí? Bioelectro de tecnología. ¿Cómo es eso? Sí, yo te voy a evitar dolores de cabeza. Es lo que yo vendo, ¿sí? Yo vendo auxiliares para los dolores de cabeza. En inglés, los painkillers, ¿sí? La solución que yo te voy a dar, no vas a tener problema alguno y no vas a tener dolores de cabeza, ni problemas, ni situaciones, ni alguien que te esté reclamando nada, porque el proyecto que yo te voy a vender va a ser un proyecto fino, muy bueno. ¿Sí? Ah, excelente, Eduardo. No importa. Lo importante es que estés aquí escuchándonos, atento. Entonces,
el cierre correcto de un proyecto nos va a evitar muchos problemas a futuro. Entonces, ¿qué debe de haber en un cierre de proyecto? Pues debemos de tener la firma del acta de cierre del proyecto, de aceptación del proyecto. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y les ha pasado, no, pues yo ya acabé, pero a mí no me dijiste que acabaste, yo no he revisado, ¿cuándo? Falta aquí, falta acá, no, pues es que eso no estaba en mi alcance, ¿cómo no? Yo te dije, no, 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 tú me dijiste de ese, este ya quedó. Entonces, evítense todo eso, hagan su firma del acta de cierre, de aceptación del proyecto. ¿Qué otros eh, entregables habitualmente realizamos? Pues las memorias del proyecto, los manuales, eh, las garantías, pues nuestro contrato bien definido, ¿sí? Eh, por ejemplo, para temas eléctricos, pues tenemos que entregar las memorias de cálculo, los diagramas unifilares, las mediciones, ¿sí? Pero todos esos entregables, ¿sí? Tienen que llevar ya el visto bueno cuando se termine, ¿sí? Ir a dar el rondín, la supervisión de que todos los trabajos se realizaron de manera correcta y entonces se entrega documentación y se firma un acta. Y con eso, señores, ustedes están libres de todo mal. Y obviamente, pues el finiquito, ¿verdad? Porque si no, no podemos cerrar, ¿no? Entonces, eh, hasta aquí, eh, ¿cuáles son las lecciones aprendidas durante todo esto? Eh, Debemos de documentar toda esta parte. ¿Qué dificultades tuvimos durante el desarrollo del proyecto? Y sobre todo, la importancia de anotar cómo solucionamos estas dificultades, ¿sí? Y tenerlas ahí bien guardadas, ¿sí? Eh, ¿cómo cómo se solucionó a lo mejor la parte económica? De repente, si hubo algún retraso, algún evento que no estaba dentro de los alcances, ¿cómo resolvimos esto? Tenemos que hacer un recuento de todos los recursos invertidos, eh, y en base a eso, a lo mejor podemos tener esa información para toma de decisiones posterior en el sentido de qué podríamos hacer diferente en el siguiente proyecto que fuera similar al que acabamos de terminar, ¿no? ¿Qué, qué no es necesario? ¿Qué nos faltó? ¿Qué sí tenemos que ponerle un extra, ¿no? ¿Qué faltó por hacer? ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que quedar perfectamente documentado. ¿Para qué? Pues para que en trabajos posteriores eh, no podamos eh, tener posibles fallas, riesgos, dificultades y nuestro trabajo incluso pueda disminuir tanto en recursos financieros como en tiempo. Y eso nos va a dar a nosotros todavía pues un mayor plus, ¿no? Entonces, queremos darle las gracias por asistir a esta pequeña charla. Eh, Quiero agradecer también la presencia del ingeniero Pir, que es el presidente nacional de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Proyectos. La verdad que no siempre se puede contar con la presencia del ingeniero debido a a la agenda que también tiene bastante apretada, pero ingeniero, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí con el colegio. Y gracias a ti y a este evento que has organizado para promover el acuerdo que tenemos de impulsar juntos la formación y certificación de personas como Project Management. Eso es fundamental, es un proceso interesante, pero con esta plática que felicidades,
pues les estás dando mucha claridad de lo que tienen que hacer, porque forma parte, estos 4 entregables forman parte del proceso de certificación que exige conocer. Exige 4 entregables sobre un proyecto específico ya realizado o que se quiera realizar, pero también la comprensión del estándar. Entonces hay que comprender el estándar a una precisión del 65%. Entonces, iniciar un proceso de capacitación con, con el colegio implica la posibilidad de que puedan prepararse con mucha posibilidad de certificación, que eso es lo que estamos buscando, o sea, que la preparación que tengan, y yo creo que ustedes van a lanzar una iniciativa sobre eso, ¿no, Rubén? Es correcto. De hecho, aprovechando que estamos grabando aquí el webinar, eh, nosotros tenemos ahorita mucho acercamiento con las universidades. Entonces, no sé si pudiera darnos un breve de lo que ha hecho ITMA con otras universidades para el tema de los alumnos egresados puedan titularse de manera más rápida a través de la certificación del estándar SM0355. Sí, lo que hemos acordado con las instituciones educativas, sobre todo la educación superior y media superior también, porque a veces se requieren, este estándar aplica a los 2 niveles, porque es transversal, aplica para cualquier especialidad. Estamos trabajando actualmente con la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila en un diplomado con fines de titulación, y es un diplomado que implica el conocer el estándar en asesoría para que hagan los entregables, y los entregables se convierten de hecho en la tesina para que se puedan titular, y además la universidad les entrega un diploma porque es un diplomado para titulación, y eso permite que los tutores pues sean personas certificadas, que en este caso puede ser el colegio. Acá lo estamos haciendo también con personas que ya están certificadas y que se convierten en tutores para que cuando se haga la evaluación y la certificación se pueda desarrollar de una manera más efectiva el examen y la validación de ahora sí que de los entregables. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una convocatoria conjunta a los estudiantes. Es necesario que haya mínimo 20 estudiantes, pueden ser de diferentes carreras, o sea, no necesitamos ir a una sola facultad, se puede tener una dimensión mucho más amplia, y la universidad también puede dar un reconocimiento. Ahora, la persona que se... Entiendo, Sí, entiendo, dije que entonces con esta certificación eh, los egresados van a poder obtener estándar de competencia, diploma y y título. su título profesional. Exactamente, son 3 beneficios en uno, y además este título les permite, esta certificación que es nacional, les permite acceder a la siguiente certificación, que es un conocimiento del estándar al 80%. Ahí tienen que presentar otro examen un poco más riguroso, con preguntas abiertas y cerradas, que también se evalúan, pero ya tienen ya se aproximaron, y ya el costo de esa certificación internacional pues es mucho menor. O sea, todo eso, esos beneficios que tiene el estudiante. Habría que firmar un acuerdo ya sea ustedes como proveedores autorizados con la universidad, o los acompañamos en esa firma, para que haya un acuerdo con la institución educativa que lo va a hacer así. En el caso Perfecto. de las preparatorias, como va a haber ya preparatorias que son hay un, Carreras técnicas. sí, hay un lineamiento que ya salió para educación media superior. Se acaba de publicar en el diario oficial de la Federación. Yo te lo envío en este momento, no sé si ya te lo envié, pero es un No. lineamiento que está dictando el gobierno federal,
que va a haber un bachillerato único que tenga 2 salidas, una certificación de competencia laboral y un diploma de bachillerato. Y eso va a ser para todo en la educación, contemplando las especificaciones de los diferentes subsistemas. Por ejemplo, ahí en Querétaro, el sistema CONALEP es muy importante. Entonces ustedes, porque produce mucha mano de obra para la industria, entonces tienen posibilidades ustedes de que esos estudiantes no necesariamente se certifiquen los estudiantes ahorita, pero sí que el curso que ustedes van a tomar en línea, asincrónico, los estudiantes lo puedan tomar con un costo muy económico que habría que acordar con ustedes para que se pueda hacer Perfecto. un esfuerzo conjunto. Entonces hay varias salidas, pero es un diplomado para titulación o un ABC, Fundamentos de la Dirección de Proyectos, que es el curso que de alguna manera pues tú tomaste, Rubén. O sea, ese Sí, sí, curso sí. y esa certificación que tú ya tienes, ves que es un curso muy, muy sencillo, que los estudiantes lo pueden entender rápidamente y les permite mayor empleabilidad. Entonces, la promoción tendría que ser directamente con estas universidades cercanas para poder ofertar ya este SM0355. Sí, ¿Y por de qué hecho, no el del nivel D? Todo, es que el estándar es el mismo, es lo que quiero decir. Lo que cambia es la evaluación. ok. Sí, La de hecho, evalua- justo, adelante. la evaluación de del SM0355, desde mi punto de vista, como México, es más educativa que la pura comprensión del estándar al 80%. Pero Ok, para aquellos que ya están en el mercado laboral, le van a entender con el puro estándar al 80%. así es. Sí, de hecho, justo platicaba con el ingeniero Erasmo Cuaya, nuestro presidente, de la manera en cómo poder incentivar a nuestros colegiados que tomen esta certificación. Por aquí mostraba yo mis documentos de certificado y le platicaba que, pues tristemente soy el único certificado en el colegio en IPMA, ¿no? Entonces, lo que buscamos es justamente que todo el grosso de nuestros colegiados pueda tener este tipo de certificación. ¿Por qué? Pues porque todos desarrollamos eh, proyectos, ¿sí? Entonces, lo que siempre les comento, yo tengo 20 años en telecomunicaciones y pensaba que sabía hacer proyectos y resultó que no, ¿no? Estaba yo muy, muy lejos. Y gracias a esta certificación, sí me abrió un panorama bastante amplio Y del deber ser, ¿no? es muy importante el poder diseñar, el poder ofrecer lo que es IPMA caso por caso, o sea, porque cada universidad lo va a querer de una manera distinta. Por ejemplo, el Ok. sistema de preparatorias públicas, pues tienen la dificultad de que el estudiante no está acostumbrado a pagar la educación. Y además ahora que el gobierno dice que es gratis, pues menos. Entonces, no le invierten a formación. Sí, sí le invierten a una coca y a un cigarro al día, pero no le invierten a esto. Y tienen una beca porque todos los estudiantes de preparatoria, entiendo, del país están becados. Y esa es parte fundamental de lo que estamos haciendo nosotros como colegio, ¿sí? Incentivando a la capacitación. Estamos brindando cursos incluso gratuitos, otros con un costo muy, muy módico, pero la idea es seguir esa capacitación constante. Y justamente estas son nuestras redes sociales. eh, Está nuestra página. Todos estos webinars quedan grabados y se suben a la plataforma de YouTube. Y yo creo que próximamente estaremos realizando
la notificación en las redes acerca de el inicio de esta certificación, la 0355, en enero. Vamos a ver que pues nuestro presidente de INMA nos dé ciertas facilidades ahí para los colegiados, ¿no? Para que puedan animarse y Claro, claro. pues bueno, agradecidos, ingeniero, con su presencia y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes en el curso, en la Gracias a plática. todos y su interés. Es difícil a veces estar atento a una formación a distancia, pero es el futuro y nosotros lo que ofrecemos es una educación continua porque las certificaciones son temporales, tienen que recertificarse y eso lo Así es. hacemos a través de la capacitación de cursos porque les damos créditos. Luego ya les explicaré en alguna ocasión con más detalle cómo son los créditos para recertificarse. Perfecto. Es importantísimo. Y bueno, también otra noticia muy buena para todos los colegiados, todos aquellos que puedan certificarse, el ingeniero nos está ofreciendo eh, una, una capacitación, digamos, extra después de que nos hayamos certificado, porque INMA lo que quiere también es que a través de los colegiados eh, se pueda crecer esa base de tutores de INMA, ¿sí? Y el ser tutor de INMA entras a otro esquema donde hay muchos beneficios y incluso puedes eh, tutorear proyectos, pero a nivel internacional. Entonces, esa es otra de las sorpresas que nos ofrece IMA y que agradecemos al ingeniero Jorge Pirt que nos tome en cuenta para este Y proyecto. cuando alguien se certifica, automáticamente toma una decisión de ser un asociado a IPMA y eso le permite jugar cualquier rol de los que mencionas, Perfectísimo, que son perfectísimo. básicamente tutoría, formarse como futuro evaluador de project management y tienen una región pues de las más importantes de este país en donde la organización de ustedes pues va a ser la detonante de otras gentes, pero sin perder la visión de una asociación estratégica que estamos estableciendo como IPMA con el colegio. Perfectísimo. Pues ya, de hecho, mire mi camisa, ahí está. Muy bien, IMA, excelente. tenemos la camisa bien puesta. No, va a Ingeniero, ser pues muy muchísimas importante. gracias. Ándale. Y Muchas, felicidades a todos por estar atentos. muchas Presidente, unas gracias, palabras por Rubén. ahí. Sí, muchísimas gracias, Rubén. Muy, 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 muy clara, muy productiva tu plática. Ingeniero, muchísimas gracias por estar presente y por todos los apoyos y plus beneficios que nos va a dar como colegiados. Y bien lo dijiste, Rubén, yo creo que este tema debe de ser obligatorio para todos los colegiados, ya que pues, todos desarrollamos proyectos, entonces sí va a tener repercusión esta plática en cuestión de cursos. Muchas felicidades, muchas gracias a todos por haber asistido y pues estamos en contacto. Gracias, Erasmo. Ok, muchísimas Gracias a gracias. todos. Ahí estamos al pendiente y ya, es muy importante. Bien, Perfectísimo, pues Ernesto. estamos Muchísimas gracias. pendientes. Hasta luego, Rubén, hasta Pasen buena luego. noche. Gracias.